Una vez visto ya a los padres capadocios, toda la base teológica que ellos van colocando, junto con las diferentes controversias que se van dando en el siglo IV, podemos llegar entonces a un punto fundamental dentro de nuestra reflexión teológica y patrística, que es el Concilio de Constantinopla I. Entonces, tenemos que centrarnos bien, ¿verdad?, en este concilio, entender el concilio, lo que de ello viene. Y entonces en este primer video quisiera ver en primer lugar las ideas, ¿verdad?, del entorno social y la cuestión histórica, sobre todo del concilio, para que en los siguientes videos analicemos la parte doctrinal teológica que implica el concilio de Constantinopla. Pero en este video pienso hacer solamente la parte histórica, que yo creo que es muy importante conocer cómo se da el concilio y cómo se desarrolla históricamente hablando. Entonces, primeramente recordemos que el ambiente en el que se va a dar este concilio es en medio de toda una controversia arriana que se ha ido dando, en la que el arrianismo empieza a tomar mucha fuerza de alguna manera, y por otro lado, los que están apoyando el concilio de Nicea de alguna manera a veces son perseguidos. Sin embargo, podemos ver una serie de elementos que podemos ir considerando. Recordemos que podemos hablar de dos alas, ¿no? La extrema izquierda, que sería por un lado los arrianos radicales, representados por Eunomio, como lo veíamos en la clase, donde decían que efectivamente el Hijo es una criatura, no es Dios. Estaban los arrianos moderados, que buscaban fórmulas intermedias, ¿verdad?, para tranquilizar el ambiente en aquel momento. Y entonces veíamos los términos, ¿no?, homoiusios, o los homeos con homoios, ¿no?, para no usar una palabra parecida al concilio de Nicea, y por otro lado no ser tan radicales para decir que el Hijo es una criatura. Simplemente era decir el Hijo es semejante al Padre, ¿no?, nada más. Y entonces pues estaban estos que serían la izquierda, ¿no?, en contra de Nicea, y por lo tanto en contra de la divinidad de Cristo. Por otro lado tenemos a la extrema derecha, que serían los seguidores del concilio de Nicea, que ya hacia la segunda mitad del siglo IV, ya encaminándose, obviamente, verá todo el ambiente, caminando hacia el concilio de Constantinopla I, tenemos por un lado los veteronicenos, es decir, los que siguen apoyando el concilio de Nicea, interpretándolo efectivamente con el término homoousios, una sustancia, ¿verdad?, y el Padre y el Hijo, ¿verdad?, son consustanciales, ¿no?, tal cual, ¿no? Entonces ahí se puede ver. Y entonces veíamos una sustancia o una hipóstasis, porque son sinónimos. Y los neonicenos, en donde podemos encontrar precisamente ya a los padres capadocios, que aceptan el concilio de Nicea, la formulación del 325, pero le dan una nueva interpretación. De manera especial, Basilio, ¿no?, que en lugar de utilizar el término homoousios, más que darle ese peso, porque ese era el conflicto, más bien trata de dar una reinterpretación de términos, ¿no?, de clarificar más bien los términos. Y entonces veíamos, ¿verdad?, veíamos precisamente cómo Basilio va a cambiar la perspectiva. Entonces va a poner la palabra sustancia, ¿verdad?, usía, solamente para referirse a la divinidad. Hay una sola usía, una sola sustancia, y hay tres hipóstasis, tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces con esta clarificación de términos, pues él va dando una nueva reinterpretación de esta realidad. Por otro lado, aparte del conflicto arriano, estaba el conflicto del apolinarismo, que estaba creciendo, ¿no?, que ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Y por supuesto, el problema del Espíritu Santo, que después de la segunda mitad, ¿verdad?, llega repentinamente dentro de toda la reflexión. Y tenemos entonces algunos, como Atanasio, Basilio de Cesarea, por supuesto, que van a defender la divinidad del Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo es de la misma sustancia del Padre y del Hijo, ¿no? Por otro lado, va a haber otros grupos que estarán en contra de esto, algunos que van a decir que esto no se puede hablar de una igualdad entre el Espíritu Santo y el Padre, porque no hay un fundamento de la Escritura propiamente, no hay un fundamento escriturístico, entonces lo rechazan. Y sobre todo está la ala de los neumatómacos, ¿no?, que sería una derivación de un arrianismo moderado, que va a traer precisamente esta postura de los neumatómacos, que van a decir que el Espíritu Santo es una criatura o a lo más un ángel, pero no es esto. Por lo tanto, tenemos nosotros todo este panorama doctrinal, por un lado, y por otro lado,
en el 379 nos vamos a topar con una cosa muy importante. El emperador Valente muere en Adrianópolis y es sustituido por el emperador Teodosio. Y esto va a traer todo un giro, ¿no? En el 379, porque a partir de ahora va a cambiar la situación de la iglesia. Porque Teodosio está a favor del concilio de Nicea. Él sí está de acuerdo. Entonces podemos decir que él ya de entrada va a tratar precisamente de favorecerlo. Junto con ello, ¿verdad?, encontramos la fuerza de Basilio de Cesarea, junto con un amigo suyo que es muy importante, que ciertamente no podemos hablar aquí de todo, ¿verdad?, pero tiene un compañero que está apoyándolo, que es el obispo de Antioquía, Melesio de Antioquía, que está precisamente ayudándose para seguir poniendo orden en contra de los arrianos y tratando de poner lo necesario para esta situación. Entonces, por un lado está toda la gama de doctrinas, por otro lado sube Teodosio al poder, favorece a los nicenos, seguramente los favorece porque ve que ya la mayoría son nicenos, sobre todo la nueva interpretación que está poniendo Basilio está convenciendo más, o sea que por eso empieza a favorecerlos, pero también, ¿verdad?, ve toda esta situación que va creciendo a favor de ellos. Por eso va a convocar a un concilio para poder favorecer todo esto. Ahora, como un paréntesis breve, hablemos de este señor Melesio de Antioquía. Melesio de Antioquía es un hombre que al inicio estaba a favor de los arrianos. Incluso los arrianos son los que lo van a elegir primeramente como obispo de Antioquía. Pero después él, viendo las situaciones y que no tenía cierta claridad en sus palabras, en sus términos, prefiere entonces unirse a la fe nicena. Empieza a proclamarlo, entonces empiezan las persecuciones en contra de él, lo exilian y bueno, en medio del exilio, cuando Juliano el Apóstata regresa, ¿verdad?, se encuentra con una situación sumamente complicada. Cuando regresa Juliano el Apóstata, deja que todos regresen del exilio, como lo habíamos visto con Atanasio, pero el problema, ¿cuál va a ser? Que cuando regresa hay una serie de situaciones ahí en Antioquía entre los arrianos contra los nicenos, ¿verdad? Es una pugna. Y el problema no solamente era esta pugna, esta división que existía al interior de la comunidad de Antioquía, sino que Lucífero de Calgary había ordenado a Paulino y él se había puesto como el patriarca de Antioquía. De tal manera que cuando llega Melesio de Antioquía, hay dos obispos en Antioquía. Pasa el tiempo, ¿verdad? El emperador Joviniano, después de Juliano, dice que el verdadero, ¿verdad?, el legítimo obispo de Antioquía es Melesio. Sin embargo, para evitar roces y conflictos, quedan de acuerdo Paulino, que era el espurio que había llegado ahí, quedan de acuerdo de convivir los dos y que cada quien tenga sus seguidores. Y si alguno de ellos llega a morir algún día, automáticamente debe de sucederle el que quede vivo, ¿no? Entonces, si se muere Melesio, lo sucede Paulino; si se muere primero Paulino, lo sucede Melesio y se quitan de problemas, ¿no? Esto hago el paréntesis no solamente para que ustedes conozcan quién es Melesio de Antioquía, sino porque este conflicto va a salir a flote dentro del desarrollo del Concilio de Constantinopla, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Entonces, Teodosio, ¿verdad?, toma el poder, va viendo cómo empieza a verse grandemente esta situación de los neonicenos, y entonces inmediatamente va a convocar un concilio para tratar de reafirmar la fe nicena y de poder encontrar realmente una directriz que ayude al crecimiento de la vida de la iglesia, que es lo más importante. Entonces Teodosio evidentemente va a convocar a este concilio, va a hacer que vengan evidentemente a este concilio. Y en aquel tiempo, en Constantinopla, como habíamos hablado en la biografía, el que estaba en Constantinopla era precisamente Gregorio Nacianceno. Estaba en la ciudad de Constantinopla porque había muerto el obispo de Constantinopla y entonces había un montón de roces entre entre los nicenos y los arrianos, y entonces le piden ayuda a Gregorio Nacianceno para que él vaya a dirigir, vaya a capitanear a los nicenos y los pueda organizar y no sucumban ante los ataques de los arrianos.
Cuando llega Teodosio, se da cuenta que ahí está Gregorio Nacianceno haciendo toda esta gran labor, está favoreciendo a los nicenos, él quiere favorecer a los nicenos y entonces va a nombrar a Gregorio Nacianceno obispo de Constantinopla. Y entonces se hace de amistad con él en ese momento y lo nombra inmediatamente obispo de aquel lugar. Obviamente, pues esto es un gran honor porque pues está siendo obispo de la sede del imperio, ¿no? De la capital del imperio. Entonces esto es una cosa muy importante. Y entonces él va a suceder al anterior obispo de Constantinopla, que hasta el momento habían sido siempre arrianos, porque el primer obispo de Constantinopla oficialmente había sido Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia, ¿verdad? Que fue todo el que apoyó a Arrio en su conflicto. Eusebio de Nicomedia, cuando se crea la sede de Constantinopla, deja Nicomedia y dice: yo me voy, ¿verdad? Por sus pistolas, o sea, sin pedir ayuda, sin hacer elección popular, nada. Él decide irse a Constantinopla y es el nuevo obispo de Constantinopla y Constantino lo favorece, no hay ningún problema. El problema va a ser que ciertamente después todos sus sucesores pues van a ser arrianos, hasta que precisamente muere el último de los obispos y llega Gregorio Nacianceno bajo la tutela de Teodosio, el emperador Teodosio, y entonces le dice: tú vas a ser el nuevo obispo. Y entonces cambia todo, porque ahora los arrianos van a perder la fuerza, van a perder el apoyo y van a tener solamente el apoyo del emperador Teodosio, los nicenos. Y entonces empieza toda una situación diferente. Podemos ver entonces la atmósfera que se está creando. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Cuando Gregorio Nacianceno queda como obispo, ¿verdad? El emperador Teodosio tiene que ir a una campaña para pelear contra los godos, ¿verdad? Los godos eran unos bárbaros de la parte del norte, ¿no? Que tratan de infiltrarse dentro del Imperio Romano, y entonces tiene él que ir a ponerles un alto para evitar esto. En lo que él se va, aparece repentinamente un señor llamado Máximo el Cínico, que seguramente era un filósofo. Cuando decimos cínico no nos referimos a alguien que tenga un cinismo en la vida, no, sino cínico en el sentido de la filosofía. Recordemos que hay un movimiento filosófico que son los cínicos, ¿no? Entonces aparece este Máximo el Cínico, este filósofo que aparece repentinamente ahí en Constantinopla. Aparecen ahí también un grupo de obispos de Egipto y lo ordenan obispo de Constantinopla. Una cosa extrañísima, ¿no? O sea, una cosa que no tiene sentido, porque el que había sido elegido para ser el obispo de Constantinopla por boca del emperador y la misma gente que lo estaba apoyando era Gregorio Nacianceno. Y de la nada aparecen estos obispos de Egipto, aparece este Máximo y lo ordenan obispo de Constantinopla. Esto pues es una cosa sumamente extraña, porque no hay ni un decreto del emperador, no hay elección popular, o sea, no hay nada, y ellos directamente llegan y lo consagran. Algunos dicen que esto, en el fondo, ¿quién está consagrando? Lo están consagrando los obispos de Egipto. Entonces, si lo están consagrando los obispos de Egipto, ¿qué quiere decir? Que los está enviando el obispo de Alejandría. En aquel tiempo el obispo de Alejandría era Pedro de Alejandría. Y seguramente él no quiere a Gregorio, no le conviene que Gregorio esté ahí, entonces tiene que poner a alguien suyo. Recordemos que una de las grandes sedes de la antigüedad era Alejandría. Claro, Pedro de Alejandría no crean que era un gran hombre, vino en declive Alejandría con este señor, pero bueno, tomó una sede importante, quería tener el poder, quería salvaguardar el poder, y entonces veía que Gregorio Nacianceno pues no le iba a favorecer en nada. Entonces prefiere, ¿verdad?, él hacer esta trampa en lo que el emperador no está, ordenar al nuevo obispo y de alguna manera pues él manipular el gobierno de Constantinopla y entonces tener ciertos tejes y manejes con la capital del imperio. Obviamente, ¿verdad?, esto pues trae una serie de consecuencias complejas políticamente hablando, y cuando regresa Teodosio, ¿verdad?, hacia el 380, después de su campaña contra los godos, obviamente dice que esto está mal, ¿no? O sea, él dice: perdón, pero tú no eres el obispo oficial, ¿no? Perdón, pero tú no puedes ser, no estás ahí. El obispo de aquel momento era Demófilo, le dice: ¿tú eres niceno o eres arriano? Él dice: no, yo soy arriano. Bueno, pues gracias por participar, vete. El obispo definitivo, ahora sí, ¿verdad?, y queda ordenado ahí como obispo, es precisamente Gregorio Nacianceno, y queda él al frente, ¿no? Entonces podemos ver que de entrada la ciudad de Constantinopla
previo al concilio es una cosa compleja, ¿no? El emperador el que está ahí nombra a Gregorio, pero no queda Gregorio de inmediato, sino aparece este señor, el cínico, Máximo el cínico, se lo tiene que correr, el obispo que todavía seguía ahí presente, ¿verdad? Que queriendo ser el sucesor, como no declara su fe nicena, es expulsado, ¿verdad? Y entonces el que queda ahí en la frente es por fin Gregorio Nacianceno, ¿no? Y entonces empieza todos los preparativos. Entonces, podemos decir que estas son como las claves fundamentales, los antecedentes esenciales para hablar del Concilio de Nicea. Ahora bien, ¿cuáles serían los documentos oficiales que tenemos o las fuentes que tenemos para hablar del Concilio de Nicea? Decíamos que de Constantinopla. Decíamos que el Concilio de Nicea no tenemos muy pocas cosas, ¿no? Documentos muy vagos. En el Concilio de Constantinopla tenemos un poquito más, pero aún así hay cosas que se pierden. Por ejemplo, hoy día no tenemos las actas oficiales del Concilio de Constantinopla, eso no existe, ¿no? Eso no lo tenemos. Pero, por ejemplo, tenemos un sumario de las actas, por lo menos tenemos un sumario. Este sumario por lo menos nos ayuda a nosotros a tener una idea mucho más fuerte de lo que pasó en el concilio. Además tenemos historiadores que hablan del concilio, ¿no? A diferencia de Eusebio de Cesarea, que habla muy poquito, que era el historiador del tiempo de Nicea. Aquí en la época de Constantinopla, pues tenemos a Rufino de Aquilea, a Sócrates, el eclesiástico, a Sosómeno, incluso a Teodoreto de Ciro narra algo sobre esto. Entonces tenemos varios padres que sí hablan sobre el concilio. Y por supuesto, la autobiografía de Gregorio Nacianceno, él, ¿verdad? Cuando le toca hablar del concilio, ¿no? Él mismo habla del concilio desde su perspectiva, de cómo participó él en el concilio. Entonces, aquí sí tenemos muchos más fuentes, por lo menos aunque no tengamos las actas del concilio, pues sí tenemos otras fuentes que nos ayudan a reconstruir mucho mejor el concilio de Constantinopla. Entonces sí tenemos mucho más documentos que nos puedan ayudar precisamente para profundizar en el concilio de Constantinopla. Entonces, cuando se convoca el concilio en el 381, ¿verdad? Evidentemente al que le toca dirigir el concilio es a Gregorio Nacianceno, porque él es el obispo de Constantinopla. Sin embargo, el concilio de Constantinopla, curiosamente, si bien está ahí Gregorio Nacianceno y tiene una voz importante dentro del concilio, el que va a dirigir sobre todo el concilio no es Gregorio, sino Melesio de Antioquía, el otro amigo de Basilio, que le ayudó a finales de su vida, para tratar de organizar la iglesia. Y entonces, pues, así como Gregorio Nacianceno era un gran personaje, era amigo de Basilio, pero no tenía todo el carácter que se necesitaba. En cambio, Melesio sí lo tenía. Entonces, de alguna manera, pues, decíamos que el espíritu de Basilio iba a estar en el concilio de Constantinopla, aunque ya había muerto, pero sus escritos y su doctrina iba a estar, por un lado, por los capadocios, ¿no? Su hermano, Gregorio Nacianceno, por supuesto, su amigo, pero también va a estar este Melesio de Antioquía, y él es el que va a dirigir de manera especial el concilio. Podemos ver que la convocación del concilio, ¿verdad? Al parecer fueron 150 obispos, ¿verdad? Seleccionados de entre el orbe, del imperio. Pero algo muy interesante, que eso es un concilio, que si bien es ecuménico porque se invita a todo el mundo, en realidad es un concilio oriental, porque no hay obispos de Occidente, de lo que hoy sería Europa, ¿verdad? Y África, de ahí no hay obispos. Todos los obispos que son convocados, los 150 obispos que son convocados, son obispos orientales, y sobre todo son obispos que son afines a Melesio de Antioquía. Y esto sí tenemos que considerarlo, porque entonces, en realidad el concilio de Constantinopla, pues sí es convocado por Teodosio, está a favor del concilio de Nicea, está en contra de los arrianos, por supuesto, pero tenemos que considerar algo muy importante, que el concilio de Constantinopla, si bien tiene todas estas ideas, no convoca y no van gente que van en contra de esto, ¿verdad? No van obispos arrianos, por supuesto, van pura gente que está a favor de los escritos de Basilio, por un lado, pero que son afines a Melesio de Antioquía, el obispo de Antioquía. Esto es muy importante, porque entonces podemos ver la gran influencia que va a tener Melesio dentro de esto, por ganarse la amistad de Basilio y por apoyarlo, ¿verdad?, en sus últimas actividades. Él se va a granjear ser el presidente de esto junto con Gregorio Nacianceno. Entonces esto es muy importante. Entonces podemos ver también otra cosa que luego se va a constatar, que es la rivalidad entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Se puede apreciar claramente ya esta rivalidad, que los de Oriente no querían a los de Occidente. Y entonces, como no los querían, por eso no los invitan. Por eso es un concilio meramente oriental, porque no quieren a los de Oriente. Y por otro lado, los que quedan de Oriente solamente son amigos de Melesio. Entonces es
Es un concilio de Melesio de Antioquía, podemos decirlo tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo se va a desenvolver este concilio? Tratemos un poco sobre el tema de cómo se desenvuelve el concilio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla, ¿verdad?, va obviamente dirigido por Melesio, como decíamos ahorita, y al final del concilio se van a tener 3 documentos fundamentales que analizaremos en otro video. 3 documentos que van a desprenderse del concilio. Uno, el símbolo niceno-constantinopolitano, ¿no?, el credo de Constantinopla, la profesión de fe. 4 cánones que surgen como consecuencia del símbolo, 4 cánones que también analizaremos. Y un tomus, ¿verdad? Un tomus me refiero a un pequeño escrito dogmático donde explican el credo, el símbolo. Esto es muy interesante. Entonces hay un credo, que es el resumen de todo, dogmático de todo el concilio, 4 cánones para hablar precisamente, que son como leyes que salen a partir del símbolo y de la reunión de los obispos, y el tomus, ¿verdad?, que es un pequeño documento donde se explica el símbolo, donde se explica el credo, ¿no?, como para clarificar términos, porque ahora el credo puede ser muy ambiguo. Bueno, ¿qué quiso decir el credo? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces tenemos estos 3 documentos que son muy importantes y que es lo que nos conocemos. Entonces, obviamente el tomus, ¿verdad?, que va a explicar precisamente el credo, bueno, pues es obviamente la solución de San Basilio, ¿no?, de qué hipóstasis se ocupa para las personas, si son 3, y la sustancia y la usía se utiliza es una sola usía, y se utiliza para hablar de la divinidad en general, ¿no?, que era lo que Basilio había dicho, y eso claramente aparece en el tomus, ¿no? O sea, el tomus es la doctrina de Basilio, finalmente, ¿no? Entonces, las primeras sesiones obviamente se van a dedicar a atacar todo lo doctrinal, que era lo que más urgía, defender la fe nicena y darle, por lo tanto, el giro que ya había dicho Basilio, y que Melesio y Gregorio Nacianceno, por supuesto, se van a encargar que se reinterprete todo desde Basilio. Pero después van a empezar a verse cosas de índole de reglas, ¿verdad?, de política, de orden, y entonces van a empezar a dar casos. Entonces, por ejemplo, el caso de Máximo el Cínico, ¿verdad?, que llegó ahí, de la nada lo ordenaron obispo como si nada. Eso es un caso que se tiene que ver, porque es una cosa de disciplina que no se puede volver a repetir. Entonces se va a tocar ese punto, como lo veremos después cuando hablemos de los cánones, ¿no? Entonces se va a hablar de esto. Sin embargo, podemos ver que el concilio, dentro de todo lo que se va desarrollando, los cánones, ¿verdad?, poniendo ciertos elementos disciplinarios y dogmáticos, cuando el concilio estaba a punto de terminar, ¿no?, estaba ya cercano al final del concilio, porque ya habían declarado todo lo necesario desde el punto de vista doctrinal, todo desde el punto de vista disciplinar, o sea, ya estaba casi todo en general. Faltaba hacer algunos ajustes para que terminaran y se le entregara al emperador todo. Cuando parecía que el concilio iba a terminar, ocurre una desgracia, ¿no?, una cosa imprevista, grande, que nadie se hubiera imaginado. Melesio de Antioquía se muere. Y Melesio de Antioquía, pues, era el presidente del concilio, junto con Gregorio, pero el que estaba tomando la batuta era él. Y de la nada se muere. El presidente del concilio se muere. Y bueno, por un lado, uno puede decir, bueno, pues si ya se murió, bueno, que Gregorio tome la batuta y termine el concilio. Pero el problema no solamente es que tome la batuta. El problema es que si Melesio se muere, viene la gran pregunta: ¿quién va a ser el sucesor de Melesio? Y por lo tanto, ¿quién va a ser el obispo de Antioquía? Recuerden que Antioquía es una de las diócesis, es una diócesis muy importante, entonces también hay que buscar esto. Y entonces, pues están reunidos ahí 150 obispos, ¿verdad? Se supone que se tenía que hacer por elección popular, ¿verdad?, por aclamación popular, que la gente aclamara al nuevo obispo. Pero dicen, ¿para qué vamos a preguntarle a la gente? Si aquí hay 150 obispos, entre los 150 podemos decidir quién puede ser el mejor sucesor para Antioquía. Y entonces ellos empiezan a decidir y empiezan a pensar quién puede ser el nuevo sucesor de Antioquía. Y entonces, pues van a escoger efectivamente, ¿verdad?, al sucesor, pero se presenta un gran problema, que era lo que hace rato hablábamos. En Antioquía, Melesio era el obispo oficial,
Pero existía un segundo obispo que había sido ordenado por Lucifero de Calgary, lo que habíamos dicho hace un momento, y que habían quedado en sintonía de amistad, tanto Melesio como Paulino, que era el otro obispo, porque había dos obispos en Antioquía, y habían hecho un trato, que si se moría uno, quedaba automáticamente el otro. Entonces, según el trato, Melesio se acababa de morir, pues el obispo de Antioquía por sucesión era Paulino. No tenía por qué haber otro obispo, no tenían por qué escoger otro obispo, ni siquiera tenía que haber aclamación popular, porque ya había habido un tratado, era un pacto que se había hecho, que Melesio había hecho antes, y al que le tocaba era Paulino. Y entonces, obviamente, en medio de las discusiones, ¿quién va a ser el sucesor? Les recuerdan y le dicen, acuérdense que Paulino es el sucesor, porque es el otro obispo que convivía ahí con Melesio. Y el pacto dice que le toca a él. Obviamente, los obispos del concilio dicen que no. Ellos no están de acuerdo en que el obispo sea eh, Paulino. ¿Y por qué no quieren que sea Paulino? Dicen, pues no queremos que sea Paulino por una sencilla razón. Porque Paulino fue elegido, sí, por Lucifero de Calgary y por otros momentos, pero sobre todo fue apoyado por Roma, por la Iglesia de Occidente. Y como habíamos dicho hace un momento, en aquel momento había una gran animadversión entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, y sobre todo con el Papa. Entonces dice, no vamos a aceptar a Paulino, porque Paulino fue elegido no por orientales, sino fue elegido por occidentales. Fue elegido por Roma. Por lo tanto, estamos en contra de Paulino. Paulino no puede ser, porque él no fue elegido por gente oriental, sino por gente occidental. Y entonces, de inmediato, ¿verdad? Le empiezan a buscar quién puede ser el sucesor. Obviamente, Gregorio Nacianceno, como el obispo de Constantinopla, tiene que entrar de inmediato y decir que lo mejor es conservar el tratado que se había dicho, ¿no? El pacto que se había hecho previamente. Y Paulino tendría que ser el obispo que se quedara. O sea, Gregorio Nacianceno dice, evitémonos problemas, o sea, si escogemos otro obispo, va a haber problemas, va a haber dificultades, puede haber violencia, puede haber un montón de animadversiones, evitemos problemas. Y entonces él prefiere esto, dice, además, va a quedarse, ya es una persona mayor, dentro de poco puede morir también, o sea, déjenlo que termine, no nos busquemos problemas. Obviamente, la mayoría de los obispos dijeron que no, que estaban en contra, que Gregorio estaba mal, y entonces Gregorio dice, bueno, pues si van a ponerse así, mejor yo me voy. Y entonces Gregorio Nacianceno empieza a decir que mejor él se va a retirar del concilio por problemas de salud, que mejor lo deja todo y que de todos modos ya los grandes temas dogmáticos ya habían sido aclarados. En realidad lo que faltaba ahorita era ver qué va a pasar con Antioquía, ¿no? Entonces, y como vio que la cosa estaba un poco subida de tono, prefiere decir que él se retira, ¿no? Él lo había pensado, ¿no? Y entonces, en medio de toda esta situación, ¿verdad? Entonces, los 150 obispos terminan escogiendo a un presbítero llamado Flaviano como sucesor de Antioquía. Y además Flaviano pues había sido amigo fiel de Melesio, entonces pues todo quedó entre cuates, ¿no? Entonces no había ningún problema. La dificultad no es esa, sino que ya, ¿verdad? Terminado de escoger esto, Gregorio pues ya según se iba a ir, que porque ya por problemas de salud, pues ya no quería estar ahí, el ambiente estaba muy tenso, además estaba a punto de terminar el concilio, ya para qué se iba a quedar al final, y justo antes de que terminara el concilio, aparece un señor llamado Acolio de Tesalónica, y dos obispos de Egipto, y por lo tanto de Alejandría, ¿no? Timoteo de Alejandría, que había sucedido a su hermano Pedro de Alejandría, y otro compañero de Egipto. Y venían ahora para traer una nueva situación en contra de Gregorio. Y entonces ellos empiezan a decir que Gregorio en realidad ni siquiera debería ser obispo de Constantinopla, porque Basilio ya lo había nombrado hace mucho obispo, ¿verdad? De otra diócesis, como habíamos hablado cuando vimos su vida, ¿no? Y por lo tanto, Gregorio Nacianceno no tendría por qué estar aquí. Y entonces empieza toda la discusión y entonces obviamente como los 150 obispos, ¿verdad?, que estaban ahí reunidos, pues no eran muy favorables a Gregorio Nacianceno, porque como él había favorecido a Paulino y ellos no querían a Paulino, entonces lo ven con sospecha. Y además estos obispos, este obispo de Alejandría, ¿verdad?, y los obispos egipcianos como que lo habían puesto en contra con el emperador, estaba perdiendo un poco de gracia ante el emperador, no era tan bien visto como antes.
estaba teniendo ya pequeños golpeteos de parte de Alejandría, los obispos orientales no lo querían mucho porque no los había apoyado en el cambio de Melesio. Entonces, Gregorio termina diciendo, bueno, ¿saben qué? Yo en realidad acepté ser obispo de Constantinopla porque me obligaron, casi casi como Jonás, ¿no? Así como Jonás, Dios lo llevó y a regañadientes hizo la misión porque lo obligaron, pues también yo hice esta misión porque me obligaron. Yo en realidad, pues no quería. Así que presento mi renuncia. Y entonces renuncia a la sede de Constantinopla, toma su equipaje y se va, ¿no? Imagínenlo ustedes, verá, agarrando ahí su maleta, verá, arrastrándola y diciendo hasta luego, ¿no? Ya fui obispo de Constantinopla, lo tuve y la dejé ir, ¿no? Se fue totalmente, ¿no? Y entonces, obviamente, ya que se fue Gregorio Nacianceno, entonces viene otro problema. ¿Quién va a ser ahora el obispo de Constantinopla? Y ahí mismo escogen al nuevo obispo de Constantinopla, que va a ser un hombre llamado Nectario, que era un personaje pues interesante al interno de la política y de la administración, obviamente, ¿no? Porque para ser obispo de Constantinopla, bueno, pues hay ciertos dones que hay que tener porque es la capital del imperio, ¿no? Y tiene que llevarse bien con el emperador. Y entonces Nectario pues era un personaje importante que habían considerado, en la política se movía muy bien, por lo tanto buena relación con el emperador, era un buen administrador, entonces bueno, tenía una cosa a su favor enorme, pero tenía un pequeño problema, ¿no? Que no estaba bautizado. Y dijeron, bueno, no está bautizado, pero entonces no va a pasar nada. Entonces lo bautizaron, lo ordenaron diácono, lo ordenaron presbítero, lo ordenaron obispo, rápido, ¿verdad? Todo rápido. Y dijeron, ahora sí, como ya eres obispo, ahora sí ya puedes ser obispo de Constantinopla, ¿verdad? Por la gran experiencia que tienes en la política y en la administración, y adelante, ¿no? Y esta elección de Nectario, obviamente, bueno, pues fue bien vista también por los obispos de Egipto que habían ido, ¿no? Estaban ahí, entonces dijeron, está bien, mientras sea con tal de fastidiar a Gregorio, adelante, ¿no? Porque si ya Pedro de Alejandría quería golpear a Gregorio cuando mandó a Máximo, bueno, pues ahora su sucesor, ¿verdad? Timoteo también quiere fregárselo, ¿no? Entonces logran derrocar a Gregorio, se va, y escogen a Nectario, aunque medio irregular la cosa, pero lo escogen, lo ordenan y están de acuerdo. Obviamente los obispos de Alejandría con Pedro y bueno, ahora con Timoteo, bueno, son de lo más bajo que pudo haber existido en la sede de Alejandría, pero bueno, ya después se solucionará. Pero ahorita, bueno, pues la gente mala aparece en todos lados, ¿no? Entonces sucede esto. Y ya que escogen al nuevo obispo de Constantinopla, bueno, pues entonces sí, se termina el concilio el 9 de julio del 381, ¿verdad? Y presentan al emperador Teodosio, pues las cosas que se concluyeron, ¿verdad? El símbolo, los cánones que habíamos dicho y el tomus que explica el símbolo, ¿no? Entonces, ya con esto, pues se tiene todo. Se tiene todo para poder seguir adelante con lo del concilio. Y obviamente ratifican los nombramientos del nuevo obispo de Constantinopla, que es Nectario, y del nuevo obispo de Antioquía, que es Flaviano. Y por supuesto, ¿verdad? Paulino no queda como el obispo principal, pero cuando Flaviano llega a Antioquía, obviamente lo deja junto con él. Finalmente habían convivido bien con Melesio, no quiere buscarse problemas, entonces se queda junto con él, aunque no le respetaron el trato que se había hecho, pero aún así, pues ahí se queda, para evitar los problemas. Con esto, bueno, pues tenemos ya entonces todo el desarrollo histórico, que pues sí, es un poco amplio, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, conocerlo para ver históricamente qué tanto se hizo, ¿verdad?, durante la época del concilio de Constantinopla. Entonces, en el próximo video voy a analizar los famosos cánones que salieron del concilio de Constantinopla, y luego vamos a analizar brevemente también el símbolo de Nicea, que es muy importante. Los cánones, obviamente, hablaremos sobre todo de las herejías y de las cosas disciplinares, y luego en el siguiente hablaremos de la cosa dogmática a partir de lo que dice el símbolo de Constantinopla, apoyado obviamente con lo que dice el Tomus, para poder comprender bien toda la doctrina que viene dentro del concilio de Constantinopla.